Imagina una isla de apenas 21 kilómetros cuadrados, más pequeña que el barrio de Copacabana, perdida en medio del Océano Pacífico. Una isla que la mayoría de las personas ni sabe que existe. Ahora imagina que esa misma isla, durante algunas décadas, tuvo a sus ciudadanos como los más ricos del planeta. Más ricos que los estadounidenses, más ricos que los europeos, más ricos que cualquier persona en el mundo. Y todo esto sin tener un banco central, sin tener una política monetaria tradicional, creando su propio dinero prácticamente de la nada. Esta historia parece sacada de una película, pero es 100% verdadera. Es la historia de Nauru, la república más pequeña del mundo, que transformó excremento de pájaro en oro puro. Nauru está literalmente en medio de la nada. Si miras un mapa del Pacífico, necesitarás una lupa para encontrarla. Está a más de 4.000 kilómetros de Australia y a casi 3.000 kilómetros de Hawái. Es tan pequeña que puedes conducir por toda la isla en menos de 30 minutos. Tiene apenas 12.000 habitantes hoy, pero ya tuvo menos de 8.000 en sus tiempos dorados. Para entender cómo esta isla microscópica se convirtió en el lugar más rico del planeta, necesitamos retroceder en el tiempo, mucho tiempo. Hace millones de años, Nauru era un atolón de coral, un anillo de tierra alrededor de una laguna. Durante milenios, millones y millones de aves marinas usaron la isla como punto de parada durante sus migraciones. Y cuando decimos millones, estamos hablando literalmente de una cantidad absurda de pájaros. Estos pájaros hacían lo que los pájaros hacen naturalmente: comían, descansaban y defecaban. Durante millones de años, capa tras capa de guano, que es el nombre científico para excremento de pájaro, se acumuló en la isla. El tiempo, el calor tropical y las reacciones químicas transformaron ese guano en algo mucho más valioso: fosfato de altísima calidad. El fosfato es fundamental para la agricultura moderna. Es el ingrediente principal de los fertilizantes que alimentan al mundo. Sin fosfato no hay agricultura a gran escala. Sin agricultura a gran escala no hay manera de alimentar a miles de millones de personas. Es uno de los recursos más estratégicos que existen. Y Nauru tenía montañas de fosfato, literalmente. El centro de la isla era una gigantesca mina a cielo abierto de fosfato puro, del tipo más caro y buscado del mundo. El descubrimiento ocurrió por casualidad a finales del siglo XIX, cuando Alemania controlaba la isla. En 1896, un funcionario de la Pacific Phosphate Company, llamado Albert Ellis, estaba visitando Sydney cuando notó una piedra extraña siendo usada como tope de puerta en la oficina de una empresa de navegación. La piedra había venido de Nauru. Ellis, que era geólogo, inmediatamente reconoció que aquello era fosfato de altísima calidad. Intrigado, Ellis organizó una expedición a Nauru en 1900. Lo que encontró superó todas las expectativas. Los nativos usaban estas piedras blancas extrañas como peso para pescar, para construir muros, hasta como decoración. No tenían idea del valor de aquellas piedras. El análisis químico reveló que Nauru tenía depósitos de fosfato tan ricos que algunas muestras tenían más del 90% de pureza. Era uno de los mayores y más puros depósitos de fosfato jamás descubiertos en el planeta. La explotación comenzó lentamente. La Pacific Phosphate Company, controlada por los alemanes, comenzó la operación en 1907. Pero la Primera Guerra Mundial cambió todo. Australia tomó control de Nauru de los alemanes y entregó los derechos de minería a la British Phosphate Commission, una empresa controlada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido. Durante décadas, estas empresas extranjeras extraían toneladas y toneladas de fosfato, pagando casi nada a los habitantes locales. Los nauruanos recibían algunas monedas por mes como alquiler por la tierra que estaba siendo destruida. Era colonialismo económico en su forma más pura. El fosfato, que valía millones de dólares en el mercado internacional, era extraído a cambio de centavos para la población local. Durante la Segunda Guerra Mundial, la situación se volvió aún peor. Los japoneses invadieron y ocuparon Nauru en 1945.
1952, deportaron más de la mitad de la población a otras islas como trabajo forzado. Muchos nauruanos murieron de hambre y enfermedades durante la ocupación. Cuando la guerra terminó, la población había disminuido drásticamente. Pero todo cambió en 1968, cuando Nauru conquistó su independencia. Los nauruanos se dieron cuenta de que estaban sentados encima de una de las mayores fortunas del planeta y decidieron tomar control total de la situación. La estrategia fue simple y genial. Nacionalizaron toda la operación de fosfato y crearon la Nauru Phosphate Corporation. Todo el lucro de la extracción ahora se quedaba en la isla. ¿Y qué lucro era ese? En los años 70 y 80, Nauru estaba literalmente nadando en dinero. El fosfato se vendía principalmente a Australia, Nueva Zelanda, Japón, Filipinas y otros países de Asia que necesitaban desesperadamente fertilizantes para sus plantaciones. El mundo estaba pasando por la Revolución Verde, el movimiento global para aumentar la producción agrícola usando fertilizantes químicos, semillas genéticamente mejoradas y nuevas tecnologías de irrigación. Países como Filipinas, India, Brasil y México estaban expandiendo dramáticamente su producción de arroz, trigo y maíz para alimentar poblaciones en crecimiento rápido. Nauru estaba en el centro de esta revolución proporcionando el ingrediente más importante, fosfato de calidad superior. La demanda era tan alta que Nauru podía cobrar precios premium. Una tonelada de fosfato nauruano costaba 3 veces más que fosfato de otros orígenes. Y Nauru estaba exportando más de 1,5 millones de toneladas por año. Haz las cuentas. Eran millones y millones de dólares entrando en la economía de una isla con menos de 8.000 habitantes. El dinero brotaba como agua. En 1975, Nauru tenía el mayor PIB per cápita del mundo, superando países como Estados Unidos, Suecia y Suiza. El PIB per cápita llegó a más de $50.000 anuales cuando el PIB estadounidense estaba alrededor de $7.000. En valores de hoy, sería como si cada habitante de Nauru ganara más de $200.000 por año. Cada habitante de la isla tenía, en teoría, más riqueza que cualquier persona en el planeta. Era como si cada familia hubiera ganado la lotería todos los santos días. Para tener una idea de la riqueza absurda de Nauru, el país llegó a tener reservas internacionales de más de $1.000 millones. Para una población de 8.000 personas, esto representaba $125.000 por habitante solo en reservas, sin contar las inversiones en inmuebles, las empresas que poseía alrededor del mundo y otros activos. Pero aquí viene la parte más interesante de la historia financiera de Nauru. La isla no tenía banco central, no tenía una política monetaria independiente, no acuñaba su propia moneda para circulación interna. Para el día a día, los nauruanos usaban el dólar australiano, que era la moneda oficial. Sin embargo, Nauru hizo algo único en el mundo financiero. La isla decidió crear su propia moneda como símbolo nacional y fuente adicional de ingresos. En 1968, justo después de la independencia, Nauru comenzó a producir monedas y billetes con diseño propio, con símbolos de la cultura local y de la fauna de la isla. Estas monedas y billetes no circulaban internamente, eran producidas específicamente para coleccionistas y turistas de todo el mundo, y funcionó como una máquina de hacer dinero. Nauru lanzaba series limitadas con temas exóticos, fauna marina del Pacífico, historia de la isla, personalidades locales, hasta temas espaciales y olímpicos para atraer coleccionistas. Coleccionistas de todo el mundo pagaban valores altísimos por estas monedas raras de un país que casi nadie conocía. Algunas monedas conmemorativas de oro de Nauru llegaron a valer más de $1.000 cada una en el mercado de coleccionistas. Los billetes también eran muy buscados, especialmente las primeras series de 1968. Nauru hasta creó monedas con formatos inusuales para llamar la atención. Monedas triangulares, monedas en forma de estrella, monedas con cristales incrustados. Cada lanzamiento generaba miles de dólares en preventas. Catálogos de numismática de todo el mundo destacaban las monedas de Nauru como inversión premium. Era genial. Nauru estaba literalmente creando dinero de la nada.
Gastaba algunos dólares para producir cada moneda y la vendía por decenas o cientos de dólares. El lucro era absurdo, y como no había banco central para regular esto, el gobierno tenía libertad total para decidir cuántas monedas producir y cuándo lanzar nuevas series. Mientras tanto, el dinero real del fosfato se movía a través de bancos extranjeros. Nauru abría cuentas en grandes bancos australianos como el Commonwealth Bank y el ANZ. Mantenía cuentas también en bancos estadounidenses, europeos y asiáticos. Transfería millones de dólares todos los meses. Invertía en inmuebles alrededor del mundo. Compró edificios enteros en Melbourne, Sydney, Honolulu y hasta en Londres. La inversión más famosa fue el Nauru House, un rascacielos de 52 pisos en Melbourne que costó más de 200 millones de dólares. En esa época fue uno de los edificios más caros jamás construidos en Australia. Nauru también compró hoteles de lujo, centros comerciales y complejos residenciales en varias ciudades del Pacífico. El gobierno de Nauru compró la aerolínea Air Nauru en 1970 y transformó la pequeña isla en un hub de transporte para el Pacífico. Air Nauru llegó a tener una flota de Boeing 727 y 737, volando a destinos como Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Hong Kong e incluso Europa. Para una isla con menos de 8.000 habitantes, tener una aerolínea propia con vuelos intercontinentales era simplemente surrealista. Construyó hoteles de lujo como el Menen Hotel, campos de golf de 18 hoyos, centros de convenciones con aire acondicionado central. Para una isla que hasta entonces no tenía ni carreteras asfaltadas adecuadas, la transformación fue radical. Nauru construyó la carretera circular que rodea toda la isla, instaló un sistema eléctrico moderno alimentado por generadores diésel importados, construyó un hospital con equipos de última generación. La propia sede del gobierno fue reconstruida como un complejo arquitectónico moderno. El aeropuerto fue expandido para recibir jets comerciales de gran porte. Fueron construidas instalaciones portuarias modernas para facilitar la exportación del fosfato y la importación de todos los productos que la isla necesitaba. Los nauruanos vivían como reyes. El gobierno daba autos importados gratis a los ciudadanos. Toyotas, Nissans, Holdens, todos 0 kilómetros importados de Australia y Japón. Como la isla tenía apenas 21 kilómetros de carretera, estos autos eran más símbolos de estatus que medio de transporte práctico. La energía eléctrica era gratuita para todos los ciudadanos. El agua corriente también era gratuita, a pesar de que toda el agua dulce necesitaba ser importada o producida por desalinización. No existían impuestos sobre la renta, impuestos sobre propiedades, impuestos sobre ventas. Nauru era literalmente un paraíso fiscal para sus propios ciudadanos. Educación y salud eran completamente subsidiadas por el gobierno. Cualquier nauruano que quisiera estudiar en el exterior recibía beca integral, incluyendo pasajes aéreos, hospedaje y mesada. Muchos nauruanos fueron a estudiar en las mejores universidades de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos e incluso Europa, todo pagado por el gobierno. Medicina, ingeniería, derecho, administración, los jóvenes nauruanos podían elegir cualquier carrera. Para tratamientos médicos especializados que no estaban disponibles en el hospital local, el gobierno pagaba viajes a hospitales en Australia o Nueva Zelanda, cirugías caras, tratamientos experimentales, terapias de rehabilitación. Todo era costeado por el gobierno sin cuestionamiento. Las casas eran construidas con materiales importados de los países más caros del mundo. Mármoles italianos, maderas tropicales raras, electrodomésticos de última generación. Era común ver en las casas de Nauru productos que solo millonarios en otros países podían comprar. La comida era enteramente importada y subsidiada. Barcos llegaban toda semana cargados de productos de lujo. Pescados frescos de Japón, salmón de Alaska, carnes premium de Australia y Nueva Zelanda, cordero argentino, vinos franceses y australianos, champán, caviar del Mar Caspio, quesos europeos, chocolates suizos. Los supermercados de Nauru eran como tiendas duty free de aeropuerto, solo que permanentes. Productos que costaban 10 veces más caro que en cualquier otro lugar del mundo, pero a nadie le importaba, porque los precios eran artificialmente bajos debido a los subsidios gubernamentales. El gobierno absorbía la diferencia.
Era común ver en los estantes productos que solo millonarios en otros países podían comprar regularmente. Langostas australianas, vinos vintage, whisky escocés de 30 años, trufas francesas. Las familias nauruanas comían en el día a día cosas que en otros lugares eran reservadas para ocasiones especiales de personas muy ricas. Los nauruanos dejaron de trabajar en profesiones tradicionales. ¿Para qué pescar si el gobierno te daba todo gratis? ¿Para qué plantar si la comida importada llegaba en barco toda semana? La población fue gradualmente perdiendo sus habilidades tradicionales de supervivencia. Mientras tanto, el sistema financiero funcionaba de forma muy peculiar. Nauru no tenía bancos locales. Todas las transacciones grandes se hacían a través de bancos extranjeros. El gobierno mantenía cuentas millonarias repartidas por el mundo. Cuando necesitaba dinero para algún proyecto, simplemente transfería de una cuenta a otra. Para mover dinero internamente en la isla, usaban principalmente dinero en efectivo en dólares australianos. Como la población era pequeña y todo el mundo se conocía, no había necesidad de un sistema bancario complejo. El gobierno pagaba salarios y beneficios en dinero en efectivo. Las tiendas vendían en dinero en efectivo. Era un sistema financiero primitivo, pero que funcionaba perfectamente mientras el dinero del fosfato continuara entrando. Nauru probó que es posible tener una economía próspera sin banco central, sin política monetaria compleja, sin sistema bancario sofisticado. Todo lo que necesitas es una fuente confiable de ingresos y un gobierno que distribuya esos ingresos de forma inteligente. Pero toda esta riqueza tenía un problema fundamental. Estaba basada en un recurso finito. El fosfato no es renovable. Cada tonelada extraída era una tonelada menos en el suelo de la isla. Y Nauru estaba extrayendo fosfato a ritmo acelerado para maximizar los lucros. En los años 80 aparecieron las primeras señales de problema. La calidad del fosfato comenzó a bajar. Los depósitos más ricos ya habían sido explotados. Lo que quedaba era fosfato de calidad inferior, que valía menos en el mercado internacional. Peor aún, la extracción intensiva estaba destruyendo físicamente la isla. El centro de Nauru se volvió un desierto lunar, cráteres gigantes donde antes había montañas de fosfato. El suelo quedó contaminado e imposible de cultivar. La vida silvestre desapareció. El agua dulce se volvió escasa. Y aquí entra una lección crucial sobre gestión financiera. Nauru tenía todo el dinero del mundo, pero no invirtió adecuadamente en el futuro. En vez de crear un fondo soberano robusto para preservar la riqueza para las próximas generaciones, gastó casi todo en el presente. El gobierno hasta intentó diversificar la economía. Invirtió fuertemente en una aerolínea que nunca dio lucro. Trató de crear un centro financiero offshore, pero no logró competir con lugares como las Islas Caimán y Suiza. Invirtió en inmuebles alrededor del mundo, pero muchas de estas inversiones fueron mal gestionadas y perdieron valor. Durante los años 90, la situación se volvió cada vez más crítica. Los ingresos del fosfato cayeron drásticamente. Las inversiones externas no generaban el retorno esperado. El gobierno comenzó a tener dificultades para mantener el nivel de vida de la población. Y entonces viene una de las partes más controvertidas de la historia de Nauru. Para tratar de mantener los ingresos, el gobierno comenzó a involucrarse en actividades cuestionables. Nauru se volvió un paraíso fiscal para el lavado de dinero. Bancos rusos usaban cuentas en Nauru para mover miles de millones de dólares de origen dudoso. El gobierno vendía pasaportes a extranjeros ricos que querían una segunda nacionalidad. Nauru también comenzó a alquilar su territorio a otros países. Australia pagó millones de dólares para usar Nauru como centro de detención para inmigrantes ilegales. Era una fuente de ingresos, pero también una mancha en la reputación internacional del país. Aún así, el dinero continuó acabándose. A finales de los años 90 e inicio de los años 2000, Nauru estaba prácticamente en bancarrota. El gobierno ya no podía pagar salarios. Los servicios públicos entraron en colapso. La energía eléctrica funcionaba apenas algunas horas por día. La comida importada se volvió escasa. Los nauruanos, que se habían acostumbrado a vivir como millonarios, de repente se vieron en una de las peores crisis económicas de la historia moderna. Imaginen la situación.
Una generación entera que nunca había necesitado trabajar de verdad. De repente, sin dinero, sin comida, sin energía eléctrica. La isla que había creado su propio dinero y enriquecido sin banco central, ahora descubría que ni todo el dinero del mundo resuelve problemas estructurales mal planificados. Hoy Nauru es una de las naciones más pobres del Pacífico. El PIB per cápita se desplomó. La mayor parte de la isla es un desierto industrial inhabitable. La población sufre con altos índices de diabetes y obesidad debido a las décadas comiendo solo comida procesada importada. Muchos jóvenes nauruanos ni saben pescar o plantar, habilidades que sus abuelos dominaban perfectamente. El fosfato aún existe en pequeñas cantidades, pero no es suficiente para sostener la economía. Nauru hoy depende principalmente de la ayuda internacional y de los ingresos del centro de detención australiano. La historia de Nauru enseña lecciones valiosas sobre economía y gestión de recursos. Primero, que sí es posible crear riqueza y operar una economía sin banco central tradicional, siempre que tengas una fuente sólida de ingresos y sepas administrar bien ese dinero. Segundo, que no importa cuánta riqueza tengas, si esa riqueza está basada en un recurso finito, necesitas planificar para el futuro. Nauru podría haber creado uno de los mayores fondos soberanos del mundo y vivido de los intereses para siempre. En vez de eso, gastó casi todo y no sobró nada para las próximas generaciones. Tercero, que la diversificación económica es esencial. Países como Noruega aprendieron de casos como Nauru. Noruega descubrió petróleo en el Mar del Norte y creó un fondo soberano gigantesco que hoy vale más de $1 billón. El fondo invierte alrededor del mundo y garantiza que las futuras generaciones de noruegos también sean prósperas. La ausencia de banco central no fue el problema de Nauru. El problema fue la falta de planificación a largo plazo, la mala gestión de los recursos y la dependencia total de una única fuente de ingresos. Nauru probó que es posible enriquecerse sin banco central, pero también probó que riqueza sin sabiduría es temporal. La isla que un día fue la más rica del mundo, hoy lucha para dar lo básico a sus ciudadanos. Es una historia de ascenso y caída que muestra cómo las decisiones financieras tomadas hoy determinan el futuro de generaciones enteras. Nauru creó su propio dinero, se volvió rica sin banco central, pero olvidó que toda riqueza necesita ser sustentable para durar. La pequeña isla en medio del Pacífico continúa ahí, rodeada por el océano azul infinito. Pero las montañas de fosfato que un día la hicieron la nación más rica del mundo, ahora son apenas cráteres vacíos, recordatorios silenciosos de una época dorada que se fue para siempre.